Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. No estáis viendo doble aviso. Es que sí que es cierto que entre el invitado de hoy y yo hay ciertas similitudes y además hemos coincidido casi con la misma camisa. Son cosas que pasan. Mirad, os cuento un poco antes de darle la bienvenida a Paco. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta invitar a gente interesante al canal y resulta que en los últimos días, y las personas que me seguís en las otras redes sociales ya lo sabéis, por cierto, que si no me seguís, ahora es el momento de seguirme en las otras redes o de suscribiros al canal dándole al botoncito de aquí abajo y a la campanita. Bueno, pues la gente que me sigue en las otras redes ya sabe que en los últimos días he estado muy obsesionado con un libro que se llama En Camino y no podía parar de hablar de él porque me ha gustado un montón. Y quería hacer un vídeo hablando del libro, de lo que me ha gustado, etcétera, etcétera. Pero de repente dije, bueno, vamos a ver, si yo conozco a Paco, nosotros hablamos por redes y tal, ¿por qué no en vez de hablar yo del libro de Paco, invito a Paco y hablamos juntos de su libro? Así que por eso he invitado a Paco Hernández, que es guionista de cómic y divulgador de cómic, y con él vamos a echar un ratito aquí en mi canal hablando de su libro y de otras muchas cosas. Buenas, Paco, bienvenido. Hola. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, ya sabes, yo que soy fan, o sea, yo encantado. Bueno, Paco, antes de meternos en harina, cuéntanos un poco sobre ti, sobre qué es eso de ser guionista de cómic, porque yo creo que la mayoría de la gente cuando habla de cómic piensa en alguien dibujando, no en alguien escribiendo. Cuéntanos en qué consiste tu oficio. Pues mira, a mí me pasaba como me contaste ahora hace un rato, que yo también de pequeño escribía, luego seguí escribiendo, pero no escribía luego literatura, paré. Y entonces con el tema de cómics surgió la oportunidad, que esto lo hace mucha gente, incluso en el tema de literatura, los fanfiction, ¿sabes? Los famosos que escribes y al menos pues tú vas desarrollando pues tus historias, las vas compartiendo, que es lo que te interesa. Y a raíz de ahí fue cuando empecé a escribir más historias de cómic, o sea, relacionadas con cómic, utilizando lo que es el estilo del guión, porque claro, el guión, la narrativa no es la misma. Para libro que para cómic, evidentemente no es la misma porque el cómic precisa de otro tipo de narrativa. Para mí, ya lo digo, espero que nadie se enfade, pero para mí la narrativa de cómic, al menos la escrita es más fácil, ¿vale? Luego otra cosa es dibujarlo, que eso ya trae cola, ¿no? Bueno, Y, es más fácil, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, a mí me resulta súper complicado escribir diálogos y en los cómics el grueso del texto es diálogos. Entonces, es más fácil según cuáles sean las cosas que se te den mejor, ¿no? claro, a ver, bueno, al decir más fácil me refiero que yo, por ejemplo, en el tema narrativa o descripción, ahí es donde yo me muero, ¿no? O sea, no sé que no llego. Claro, el cómic es más simple porque tú das unas indicaciones en ese sentido al guionista de decir, es de noche, están en un parque y poco más. O sea, no tienes que decir, no, pues cómo era el parque, o sea, ahondar en ese aspecto. Y sí que es verdad que en el diálogo sí que es donde es verdad que tienes que centrarte dándolo todo, sobre todo porque a veces lo que necesitan los personajes, la historia, ya sabes, ¿no? Y bueno, y eso. Y a partir de ahí pues empecé a escribir ya lo que eran guiones para cómic, ¿sabes? Primero con historias cortas y luego ya empecé con novela gráfica más larga, pues por ejemplo con Rosa y Javier, que fue la primera que publiqué en ese estilo como una historia más completa. Ajá. ¿Y cómo llegó este momento de colaborar con José Ángel Ares? Pues llegó ahí en el universo de ficción, porque él hacíamos un universo de superhéroes y cosas así, y él pues dibujaba y tal, pero surgió la oportunidad, nos pidieron para un grupo de síndrome de Down de Granada hacer un cómic en el cual participabas, pero claro, los fondos iban pues para ese grupo, ¿no? Que nos pareció muy interesante. Y ahí con José Ángel probamos otra cosa y vimos que los dos nos adaptábamos muy bien sin ir por el tema de superhéroes, ¿no? Entonces fue cuando le propuse la historia más seria de Rosa y Javier, pero yo pensaba, no lo va a querer dibujar porque esto no tiene nada que ver con superhéroes y esto. Y no, de buenas a primeras me dijo que le gustaba mucho y que lo quería hacer, ¿no? Y fue a partir de ahí que, bueno, pues esa fue la primera obra y ahora han pasado 7 años, ¿no? Pero con el camino pues hemos continuado. A lo mejor a muchos y a muchas de vosotros os suena Paco, porque Paco es literalmente una cibercelebridad en relación a la divulgación del cómic y especialmente, por ejemplo, en TikTok y en Twitch, pues le sigue muchísima gente, también aquí en YouTube, pero sobre todo tu red nicho es TikTok, que si no me equivoco tienes
¿1 millón de suscriptores? Sí, sí, acabamos de pasar el 1.100.000, o sea, es que es muy bestia. Pero además, nada, en 8 meses, o sea, no te pienses tú que... Pero No sé. esa bestialidad, o sea, cuéntanos un poco de dónde viene, qué es lo que haces, qué es lo que cuentas. A ver, aún me cuesta, te soy sincero, o sea, aunque estoy más habituado, pero cuesta asimilar, o sea, cuesta asimilar porque allí los números son muy bestias. Claro, evidentemente no es lo mismo un vídeo que podemos preparar tú y yo en YouTube, que puede durar 5, 10, 15 minutos, que estás, claro, en TikTok es scroll 1 minuto, 15 segundos, o sea, vas viendo, quieres información rápida, diverso contenido rápido y ya está, ¿no? Y es lo que me pasó en TikTok. Yo entré un día porque yo no subía nada, o sea, ni bailaba, ni hacía nada de eso, o sea, y claro, tenía 2 o 3 vídeos con mis perros muy tontos y un día dije, voy a subir algo más porque si no, los cuentas que veo dirán, este tío es un stalker que está aquí mirando, pero este tío no sube nada. Y era un domingo que estaba aburrido y se me ocurrió subir nada, tan simple como puse un vídeo mío con un cartel que ponía, ¿tienes alguna pregunta sobre cómics? Y vaya si tenían preguntas. Yo no pensaba que hubiera tanta gente interesada en cómics. Y claro, el universo, a ver, las cosas como son, el universo cinematográfico Marvel ha ayudado mucho. O sea, que la gente por el cine haya conocido un montón de personajes, más lo otro, la Liga de la Justicia y todo este tipo de películas, ayudan a gente que se acerque. A ver, yo siempre lo he dicho, en el canal yo puedo tener ahora 1.100.000, pero ese 1.100.000, gente que lea cómics habitualmente, igual es un 10%. O sea, no... Bueno, pero es una forma de animar a nuevo público a que se anime con los cómics. Además, yo por los vídeos tuyos que he visto, tú no solo, que estaría bien hablar solo de superhéroes, ¿no? ¿Qué problema hay? Yo no sería un contenido para mí, por supuesto, pero sí tendría su público y sería perfectamente aceptable y tremendo. Pero que tú no solo hablas de cómic de acción o de cómics de superhéroes y tal, sino que hablas de todo tipo de cómics. Es decir, es que solo con ver tu estantería de atrás ya estamos viendo que tus gustos con respecto al cómic son muy amplios y es desde el cómic de acción, cómic de superhéroes y tal, hasta cómics más europeos, cómics de temas sociales o cómics más históricos y todo, ¿no? Es un abanico muy amplio. Claro, es que es eso. Es que, por ejemplo, yo mismo empecé de joven leyendo superhéroes. Entonces, luego pasé al manga y luego pasé al europeo y ahora ya leo de todo. O sea, me encanta leer de todo, pero es que la recompensa que yo he tenido en el canal de TikTok es esa. O sea, encontrarme con gente que había dejado de leer cómics o leyó de pequeño o ahora tienen hijos y han empezado a leer y te mandan fotos de he comprado esto a mi hijo o recomendar, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que yo contesto mensajes para recomendar cómics a gente de pues me quiero leer esto, ¿qué hago y tal? ¿No? En otras redes, en privado, pues los contesto, ¿no? Entonces, no me importa. O sea, no me importa tener ahí literalmente cientos de mensajes, pero ves que estás, bueno, que se puede acercar, ¿no? El cómic a la gente y eso para mí ha sido... de hecho, sigo en el canal sobre todo por eso. Sobre todo por eso. Es que la función divulgadora / recomendadora, prescriptora que solemos tener la gente que damos la cara en redes hablando de libros y tal, es una de las cosas más bonitas, porque es que a mí de repente me llega, yo qué sé, un mensaje de, mira, es el cumpleaños de mi sobrino y le gusta no sé qué y no sé cuánto, ¿se te ocurre algún libro que le pueda gustar? No sé qué, yo, sí, toma, no sé qué. Es que es una cosa que además es muy satisfactoria, ¿verdad? Porque hablar de cosas que te gustan es una cosa que es algo que no seduce mucho a todos, ¿no? Sí, pero es que además, y luego, que esto te debe pasar, sientes el peso de responsabilidad en ocasiones, ¿no? Porque a veces dices, oye, no he empezado nunca, ahora voy a empezar, ¿qué leo? Y dices, bueno, vamos a ver. Con cuidado, ¿sabes? No vayamos a espantar al cervatillo que se acaba de acercar a por el trocito de queso, ¿sabes? Y dices, bueno, vamos a... Y es verdad, a veces tienes que tener cuidado. Por ejemplo, cuando alguien me escribe, es que tengo 2 hijos, ¿qué cómics pueden leer? Bueno, a ver, ¿qué edad tienen tus hijos? Porque claro, igual no tiene 3, no tiene 12. Claro, y también depende, o incluso yo he llegado a recomendar cómics que a mí no me gustan, porque he tenido que ser objetivo. O sea, decir, que a mí no me haya gustado porque hay cómics que lees, pero no es que te disgusten, lo que pasa es que ya estás harto de leer ese tipo de historia. Sí. Pero tienes que pensar que hay alguien que si se acerca por primera vez dice, pues esto lo va a flipar, ¿sabes? O sea, entonces he pensado, mira, y tal, y ha funcionado. Es decir, prueba con esto, que además es una historia muy simple, que yo diría, qué historia más simple, que no se han matado nada en esto y tal. Y luego, claro, para alguien que lee por primera vez, es todo como, oh, ¿sabes? Qué maravilla, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. O sea, yo a veces me siento como... Sí que tardo en contestar porque me lo tomo con calma, según cómo, para recomendar.
Sí, pero es muy bonito porque es una cosa que tiene como mucha gratitud, ¿no? Porque a mí cada 2 por 3 que estoy recibiendo pues, tweets o mensajes o lo que sea de... vi que Juan Naranjo hablaba mucho sobre La amiga estupenda o sobre Lucía Berlín o sobre no sé quién y como insistió tanto me acabé comprando el libro y ahora estoy enamorada, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, ostras, qué fuerte. No solo es alguien se ha fiado de mi opinión, sino que alguien se ha fiado tanto de mi opinión que ha ido a comprar un libro, que se lo ha leído y que encima le ha encantado y ahora está como agradeciéndome de alguna manera que yo le haya llevado hasta ese libro. A mí es lo que me parece más bonito de esta exposición que tenemos en redes de una forma tan periódica. Eso es lo que más me gusta a mí, la verdad. Es que es como el remate final, o sea, que encima les haya gustado, pues ya es como, ostras, pues qué bien, ¿no? Porque además dices, pues mira, también compartimos gustos en ese sentido, ¿no? Y sabes bueno, pues que luego, pues quieras o no, se hace, de alguna manera, con toda esta gente que luego además sigue recomendaciones y vais hablando, se hace como una comunidad que yo siempre he comentado que justamente es muy sana. O sea, la comunidad que tenemos en redes, al menos en cómics en este sentido, la que yo puedo estar contento de que es muy sana. Y es cordial, siempre hay de todo, ¿no? Pero básicamente y mayormente es muy sana. Y eso además se agradece, ¿sabes? Se agradece, porque ya para acabar ya de completar ya el círculo. Qué bien. Vamos a hablar un poquito sobre tu libro. Se llama En Camino. Ha llegado hace muy poquito a las librerías. Es una maravilla. Es en 2 tonos, en azul. Y bueno, no solo en azul, hay 2 tonos de azul, si no me equivoco. Y bueno, pues cuenta una historia. Danos una pequeña sinopsis, sin mucho spoiler, de En Camino. Yo voy enseñando por aquí algunas cositas. La sinopsis es, pues, tenemos una chica que se llama Emma, es dibujante, vive en Lleida, en mi ciudad, qué casualidad. Y se planta sin más en el Camino de Santiago. Nadie sabe por qué, ella misma no sabe por qué. Se pone a caminar y a partir de ahí empieza a conocer gente de todo tipo, que es lo que sucede allí, ¿no? Y empieza a vivir, no es que sean las grandes aventuras, pero ya sabes que a veces no tiene por qué ser una gran aventura, pero quizá las aventuras más bonitas son aquellas que te cogen más de cerca, ¿no? Y allí todo se hace muy cercano, ¿no? Y sobre eso va la historia. Es una historia súper emocionante porque no es solo la historia de esta chica que se va al Camino de Santiago, sino es la historia de una amistad que surge allí, es la historia de un recorrido, es la historia de un montón de personajes secundarios que se van cruzando en el camino de estas 2 chicas y cuál es la motivación o la esperanza o la búsqueda que cada uno de estos personajes lleva a ese viaje que tiene ese punto como de misticismo, ¿no? Como de aventura o de reto para según con quién estés hablando. Y a mí me ha parecido apasionante. También, además, creo que es muy guay porque es una especie de homenaje al Camino de Santiago como elemento cultural, porque habláis mucho sobre arquitectura, sobre gastronomía, sobre costumbres, sobre tradiciones, sobre leyendas. A mí me pareció una pesada. ¿Cómo te has informado de todo esto? ¿Cómo has investigado sobre este asunto? A ver, bueno, parto de que yo hice el camino. O sea, la idea todo parte de que yo hice el camino en 2001. O sea, ahora hace 20 años. Justo ahora en agosto, ahora 20 años que hice el camino. Entonces, la idea básica y la experiencia la tienes ahí. Lo que pasa es que, claro, eso es muy particular. O sea, el camino, que es una cosa que comentan algunos personajes y que yo siempre he dicho, hacer el cómic me ha costado mucho. Mucho porque... Y es algo que ocurre con los que somos peregrinos, que somos muy asquerosos con el camino. O sea, cada uno lo vive a su manera. Y a veces ves una película y dices, eso no es el camino. O lees un libro y dices, eso no es el camino. Y dices, bueno, no es tu camino. Pero no quiere decir que no sea el camino de otra persona, ¿no? Entonces, claro, tanta gente hay, tantos caminos hay. Y eso es una dificultad añadida que tenía la historia, ¿no? Entonces, que intenté abarcar todo lo que pude. Y lo que es inevitable, ya puedes ir por deporte, puedes ir por lo que quieras, pero es inevitable encontrarse con las figuras arquitectónicas que tú mismo has comentado, la gastronomía, ¿no? Y sobre todo la gente. O sea, da igual si vas solo o vas acompañado. O sea, tarde o temprano vas a caminar con alguien con quien nunca habías, o sea, que no conoces, ¿sabes? Eso es lo bonito del camino, ¿no? O sea, caminar con alguien que no conoces y sin más, además, invita a caminar. O sea, ya puede ser todo lo introvertido que quieras, que de alguna forma parece como que te fuercen
sin querer, ¿eh? No es que te estén diciendo, oye, ¿tú qué de dónde vas? Que hay gente de todo, ya lo sabes. Pero de alguna manera te invita a compartir tu experiencia con las otras personas, ¿no? Entonces, pues salió de ahí. Entonces, de alguna manera, en este libro hay experiencias personales que tú viviste durante tu viaje, ¿no? El 90% de lo que hay en el libro te puedo asegurar que sucedió. O sea, ha pasado. No a mí directamente, pero son historias que yo vi, que yo viví, de primera mano. Los personajes están mezclados, pero la persona de las camisetas existió, la persona francesa, el personaje François existió, lo que pasa es que no era francés, era un chico de Salamanca. Bueno, está todo, digamos, amoldado, pero de alguna forma u otra existió y cosas más que no se pueden contar porque si no hubiera ocupado 400 páginas con las anécdotas, entonces no acabaríamos nunca. Es una pasada, yo he disfrutado vuestro libro muchísimo, porque aparte de que la historia es una maravilla y que los dibujos son de morirse, de verdad, es que, de verdad, qué bien editan en La Cúpula. Es que hacen unos libros que son una belleza, es que, de verdad, es que es de mis editoriales favoritas, porque es que nunca hacen un libro feo, es una cosa tremenda. No, la edición es que a José Ángel, que es el dibujante, le llegó el libro antes que a mí, le llegó un día antes y me dijo, no puedo parar de tocarlo. Dice, es que no sé qué. Y José Ángel es muy, él lo dice, es muy, digamos que muy quisquilloso con el tema de edición. Dice, es que es perfecta. Y yo cuando la recibí dije, no, o sea, el gramaje de las páginas, la edición, perdón, el color, o sea, todo, o sea, hasta el más mínimo detalle, incluso está incluida, si lo ves al final, lo que hay, la ilustración que ves en color era la que iba a ser la portada original, pero al final nos decantamos por la que hay puesta, pero decidieron incluso incluirla como un regalo y además por el esfuerzo que había hecho José Ángel, porque claro, era una página que se extendía a lo largo de la solapa y todo, ¿sabes? Sí. Una preciosidad. Sí. Además, es que recoge muy bien la estética, no sé, la idea. A mí me ha hecho pensar en Mariko Tamaki, que también ha publicado en La Pública, en La Cúpula. Perdón, estoy con cosas del trabajo todavía. Y me ha recordado a estas historias de amistad, de encontrarse a uno mismo, las típicas, las películas estadounidenses que van a Sundance, ¿no? Estas películas pequeñitas de independientes, de encontrarse uno mismo y tal, y me ha parecido una pasada. Paco, ¿estás contento con la acogida que ha tenido el libro? Ha salido hace muy poquitos días, ¿no? Pero... Sí, mucho, ¿eh? Salió el 17, hace 11 días que salió, y no me esperaba... Ya sabes, no sé si a ti te pasó con el libro, pero sabes cuando... A mí me pasó que lo revisas tanto, porque llega un momento que lo tienes que revisar tanto, que ya, sinceramente, yo, por ejemplo, llega un momento que ya estaba harto de leerlo, y llega un momento y digo, madre mía, me lo tengo que volver a leer otra vez. Que no haya ningún fallo, ¿sabes? Porque, claro, es lo que te digo, la Cúpula, hemos trabajado despacio, pero porque trabajan muy bien. Entonces era con calma y lo vamos mirando, ¿no? Entonces, si hace falta revisarlo 100 veces, pues se revisa. Y, claro, todos poníamos de nuestra parte, o sea, no solo revisaba yo, editoras, José Ángel, gente conocida, que teníamos primeros lectores a ver qué les haya parecido. Yo pasé una muestra de los bocetos a gente que había hecho el camino, a ver también cuál era la primera impresión, si me había colado en algo, ¿no? Y es eso, que llega un momento que lo has leído tanto que luego al final empiezas a dudar de la historia tú mismo, de decir, ¿por qué? Porque lo has leído tanto que te suena frío, ¿no? Pero cuando lo tienes en papel ya al final y lo tienes, la cosa cambia, ¿no? Entonces, la acogida así, yo no me esperaba que fuera, sí que me esperaba, pero no tan, sobre todo por la gente que no hace el camino. Porque claro, el cómic va destinado a los dos, quien hace el camino y quien no lo ha hecho. Se trata también de contar una historia, no te tiene por qué gustar el camino, ni querer ir o ir para esto, ¿no? Entonces teníamos que intentar, por eso hay un poco de guía, se explican algunas cosas para poner en situación a personas que nunca lo han hecho, para que sepan a qué se están enfrentando los personajes. Sí, yo ni lo he hecho ni lo haré, porque no es eso para mí, desde luego, absolutamente no, pero a mí me ha parecido fascinante y además es que me ha hecho pensar en algo tan propio de nuestro país, tan fascinante y tan literario. Me parece que hay pocos libros, pocas novelas, pocas películas sobre el camino para lo cinematográfico que es una cosa curiosa. No sé. Hay mucho libro autoeditado. Si miras, por ejemplo, en Amazon, que es fácil de mirar, hay mucho libro autoeditado de experiencias propias.
Ajá. Y luego, en cuanto a películas, hay muy poquitas, perdón. Hay documentales, eso sí, tienes algún documental, pero películas, ahora hay una serie que han hecho, claro, porque es año Chacobeo. Es que además hay la casualidad que nos hemos ido a caer en año Chacobeo a la hora del Año Santo para publicarlo. Y ahora había una serie que se llama Tres Caminos, que está, por ejemplo, en Amazon. La película de ay, ¿cómo se llama? Es el padre de Charlie Sheen, ya nunca me acuerdo cómo se llama. Ah, Y se llama The Way también, ¿vale? Pero claro, es lo que te digo, que como es tan personal, a veces las ves y dices, mi camino no... Tienes que apartar todo eso y verlo de otra manera, ¿no? Es la única forma de, si has sido peregrino, disfrutarlo. Qué bien. Bueno, pues no quiero alargarme más, no quiero robarle más tiempo a Paco. Solo quiero recomendaros este libro, En Camino, que ya está en todas las librerías, que es una historia preciosa, que es una aventura, es un homenaje a un hecho cultural concreto interesantísimo. Y además yo creo que tiene el pro de que es disfrutable a todas las edades y a todos los niveles de lectura de cómic. Es decir, creo que es un cómic que puede ser disfrutado por gente de muchas edades y que es un cómic que puede ser disfrutado por gente que no suele leer cómic. Y eso me parece un mérito enorme, Paco, así que te felicito. Enhorabuena. Sí, no, en eso estamos muy contentos. Mira, hace poco justamente José Ángel comentaba en una entrevista que eso es lo que sabe de gente mayor que se ha leído el cómic y le ha gustado, ¿sabes? Gente bastante mayor. Entonces, que la idea era esa, hacerlo para todos los públicos, ¿no? O sea, sin intentar poner, porque tampoco no tiene por qué pasar cosas raras en la historia para lo contrario, ¿no? Así que es algo que salió por sí solo, ¿eh? O sea, no... Creemos que intentamos hacerlo llegar a tanta gente que al final lo hemos hecho para todos los públicos. Pues muy bien. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias. Encantado de que te hayas pasado por el canal para echar este ratito. Mucha suerte en la promoción del libro, que seguro que va a ser muy larga y muy exitosa y que vaya todo fenomenal. Pues muchas gracias. Ya sabes que yo soy súper fan tuyo, o sea que estoy encantadísimo de estar aquí. Y encima, que te haya gustado ya el cómic, yo ya es como, bueno... Pues no, ya, me ha encantado. No me ha gustado, me ha encantado, me ha encantado. Pues estoy súper feliz. Vamos. Así que un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Paco, muchísimas gracias. Bueno, y a los demás nos vemos prontito. Un abrazo fuerte.